Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación con Víctor Barrera en Agroradio. La agricultura bien contada. Hola, ¿qué tal amigos de Agroradio? Saludos, si se acaba de incorporar, está escuchando Agroinformación. Antonio, estamos de vuelta de esa pausa musical, nos vamos a ir a Berja porque va a presentar este sábado un documental, La rebelión de los moriscos en tierras almerienses, promovido por el Instituto de Estudios Almerienses. Vamos a hablar, porque tenemos al otro lado del teléfono al director del Centro Virgitano de Estudios Históricos, pero estos eventos que se desarrollan, pues, por ejemplo, en Berja, van a ser importantes, ¿no?, para recordar lo que es la historia de las ciudades. Buenos días a todo esto. Pues la verdad es que sí, es decir, como bien se va a ver en este documental, esa rebelión que hubo de los moriscos en la Alpujarra fue un hecho muy importante y además tiene una historia muy impresionante, con anécdotas muy interesantes que ahora nos va a contar el invitado de esta mañana. Y bueno, y también, bueno, pues yo soy descendiente de alpujarreños, mis padres son de Vallarca, y allí también se dio un hecho de esta rebelión en esa famosa Nochebuena de 1568, como en otros muchos pueblos de la Alpujarra. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Domingo López, director del Centro Virgitano de Estudios Históricos. Bienvenido a Agroradio. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Domingo, tenéis preparado un gran número de actos en ese programa que ha organizado también con el Ayuntamiento del municipio, y no solamente se va a proyectar ese vídeo, pero vamos a hablar primero de él. ¿Qué se va a poder ver? Bueno, pues básicamente lo que aconteció, como bien ha dicho la persona que me ha precedido, a finales del siglo XVI, básicamente pues lo que pasó fue que con la rebelión de los moriscos en las navidades del año 1568, pues se inició una contienda de carácter más bien religioso, porque ese era el origen, básicamente, que se extendía hasta el año 1571, que fue ya básicamente cuando se terminó, y en la que acontecieron muchísimos hechos, como él narraba, pues muertes martiriales y, en fin, pues luego enfrentamientos ya con tropas de un cierto volumen de milicianos y de soldadesca. Y bueno, pues en definitiva nosotros lo que hemos pretendido es, dentro del marco que está organizando el IEA, de recuperar, con motivo del 450 aniversario de estos hechos, toda esta historia que ha sido importantísima para Alpujarra y para España en su conjunto. Si las cosas hubieran ido de otra forma, pues sería diferente. El vídeo lo que cuenta básicamente es cómo fueron los orígenes, por qué se generó, cómo discurrió y al final pues cómo terminó y cómo finalizó con la expulsión de los moriscos de la Reina de Granada. ¿Cómo se ha elaborado este documental? ¿Quién ha participado? Bueno, en principio el documental lo ha coordinado un miembro, además del Centro Virgitano de Estudios Históricos, Carlos Villoria, ha sido el coordinador, pero bueno, han participado también otros historiadores que conocen muy bien el tema, que también son virgitanos, el caso de Valeriano Sánchez Ramos, que es quizás una de las personas que más conoce en España todo lo que transcurrió, sobre todo en la zona esta de la Alpujarra almeriense. Ha estudiado muchísimo todos los hechos que acaecieron y bueno, y concretamente lo que sucedió en Berja, pues que digamos como virgitano también puso mucho interés. Yo creo que es el estudio más exhaustivo que se ha hecho de algunos de los hechos que acontecieron con motivo de la rebelión de los moriscos. ¿Y qué duración tiene ese documental? Alrededor de unos 20 minutos aproximadamente. ¿Y el pueblo ha participado de alguna forma?
Sí, bueno, parte de la grabación del documental se hace aquí en Berja y bueno, luego pues también, como te decía, tanto Carlos Villoria, que no es de Berja, es leonés, pero casi como si fuera alpujarreño, tanto él como Valeriano Sánchez Ramos, que él sí que es virgitano. Valeriano hace una exposición bastante clara de por qué la batalla de Berja fue un tema tan especial dentro de este enfrentamiento entre moriscos y cristianos, porque fue la única batalla urbana que se desarrolló y de las pocas que se han desarrollado a lo largo de la historia antigua en un casco urbano, y quizás que fuera el principio de algo parecido a lo que es lo que ahora se conoce como la yihad, ¿no? O sea, porque vinieron otomanos vestidos con guirnaldas, en fin, una serie de circunstancias que en fin, pues que le dan un tono diferente al resto de los hechos que acaecieron durante la contienda aquí en la Alpujarra. Domingo, tiene muchas curiosidades esta rebelión, ¿no? Estaba liderada por Abel Humella, que bueno, que era Francisco Valor, si no recuerdo el nombre, si no recuerdo mal. Don Hernando de Valor. Era Fernando de Valor, que ya sabes que Hernando y Fernando antiguamente se confundían y se utilizaban indistintamente. Uh-huh. Sí, él era descendiente, por eso el nombre de Abel Humella es porque él se sabía que era descendiente de los antiguos Humella. Uh-huh. Y bueno, pues adoptó ese nombre cuando lo coronaron rey de los moriscos, pues adoptó ese nombre y renunció su nombre, que era el que tenía ya cristianizado, obviamente. Uh-huh. Es porque dicen Valor, obviamente. Este señor, creo recordar, fue apuñalado en la plaza de Laujar. Bueno, en la plaza no, se supone que en la residencia que él tenía el planto digamos, como su corte en Laujar, y bueno, pues no había mucha gente. La verdad es que hubo un par de facciones, unos que eran más partidarios de llegar a un acuerdo con los filipistas, o sea, con los cristianos, y llegar a un acuerdo y que se acabara todo el conflicto, pero había un grupo dirigido por Abó, o Abu, que no sé cómo se pronuncia, pero es Abu, que era primo suyo y que él quería seguir con la contienda, y después de sufrir una derrota grande en la zona de Vera y luego en Cuevas, pues se volvió hacia Laujar, y allí pues ya mandaron a un grupo de monfíes que eran, digamos, los más salvajes, porque eran bandoleros prácticamente, a que lo asesinaran. Lo asesinaron en su casa, sí. También la digo que todo este tema de la rebelión de la Alpujarra, es decir, esa Nochebuena en casi todos los pueblos a la hora de la misa del gallo fue con donde se masacró a los cristianos, ¿no? Sí, bueno, no exactamente que se masacraran, pero sí fue cuando se hace la rebelión. Primero hay un intento en lo que es Granada, en el Albaicín, que fracasa porque el grupo que iba desde la zona de las Alpujarras por motivos climatológicos no pudo llegar a tiempo, pero sí que se sublevan los moriscos en la mayor parte de las plazas de la Alpujarra granadina y almeriense. Y bueno, aparte de que en ese momento se puedan producir muertes, el problema es que posteriormente aquí, por ejemplo, en Berja, pues se cogieron a la mayoría de los cristianos, prácticamente no quedaron más que algunas mujeres, algunas ascendientes de la familia de mi mujer, que de la familia de Villalobos, porque los hombres los mataron a todos, y no fue en el mismo momento. Los que no se resistieron, pues los apresaron, y aquí, por ejemplo, pues en la plaza de la Constitución, que antiguamente era un zoco, pues lo que se produjo durante 3 días fue una masacre continua, pues lanzándoles saetas, las mujeres con picas, en fin, era un sentimiento de odio almacenado durante mucho tiempo, y que al final pues salió de esa forma tan brutal y tan bestial. Y aquí en Berja, por ejemplo, pues no dejaron prácticamente a ningún hombre vivo. Se escapó un señor que se llama Celedón del Enciso. Hay una torre que fue en la que él se refugió, que es la torre de los Encisos, y se pudo escapar por la noche hacia Adra, y fue de los pocos hombres que sobrevivieron. Y luego hubo casos como el tema de un convento, creo que eran de agustinos, por la zona del Andara, que resistieron lo que pudieron, los quemaron a todos, les echaban aceite hirviendo por la boca, en fin, barbaridades que hoy en día pues no serían concebibles, pero bueno, en aquella época
estamos hablando del siglo XVI, ¿no? La historia hay que verla siempre desde la época en la que transcurre, no desde la época en la que la estudia. Domingo, sorprende que dices que fueron los moros, pero no fue una invasión, eran los mismos convecinos que se rebelaron y se alzaron. ¿A causa de qué fue esa rebelión exactamente? Sí, efectivamente fue, de hecho, Ginés Pérez de Ita, que es el cronista de Don Luis Fajardo de la Cueva, que tiene muy bien detallado todo, por lo menos la parte de este capitán, dice, lo que su libro se titula Guerras Civiles de Granada. Tiene dos, la primera parte, que fue al principio del siglo XVI, y luego esta segunda. Pues básicamente todo esto viene de que, pues, de todo el proceso que se inicia cuando se conquista Granada, que bueno, pues cuando se conquista Granada básicamente hay unas capitulaciones, de la ciudad de Granada con unas condiciones, se va a vivir a alojar con su corte y tal, y a los musulmanes se les permiten seguir manteniendo su religión y sus costumbres y todo esto. Entonces, bueno, en ese momento se llaman mudéjares. Pero como las condiciones de las capitulaciones no se cumplen como deberían por diferentes motivos, pues a principios del siglo XVI se produce una pequeña sublevación y ya lo que se hace es que se le obliga a convertirse sí o sí al cristianismo. Entonces cuando pasan a llamarse moriscos, es decir, los moriscos son los musulmanes que se han convertido de mala gana o de buena gana, porque algunos lo hicieron de buena gana, se han convertido al cristianismo. ¿Qué ocurre? Que esta gente sigue manteniendo sus costumbres y practicando el Islam en privado, ¿no? Pero resulta que, bueno, pues cada vez les van apretando más, les piden más impuestos para que puedan seguir, digamos, cerrando los ojos ante lo que hacían sin meterse mucho con ellos. Pero, perdón, a principios del año 1567 Felipe II promulga una pragmática en la que ya definitivamente deciden que no pueden ni utilizar sus ropajes, ni hacer sus danzas y sus cánticos, no pueden portar armas, bueno, ya no podían portar armas de hacía tiempo, no podían vestir la antigua usanza y obviamente no podían hacer ningún tipo de manifestación religiosa que no fuera cristiana. Esto se trató por parte de los dirigentes moriscos de que fueran menos duros, pero no se consiguió y eso ya, pues, hubo un amago esa Semana Santa del año 1567 que no prosperó porque no cuajó, pero ya definitivamente, pues, en la Navidad de 1568 es cuando ya, pues, en principio, como he dicho antes, estaba previsto que se sublevara el Albaicín, porque tened en cuenta que Granada era la capital del reino y hubiera sido, si hubiera triunfado esa sublevación, pues posiblemente las cosas hubieran ido de otra forma. Pero fracasó porque los grupos que entraban a Granada por la sierra, la Dive no les dejó avanzar con celeridad y no pudieron llegar a tiempo y esa sublevación se acabó. Pero vamos, el origen es lo que he dicho, es decir, hay una presión tremenda por parte del Imperio Español sobre las costumbres y usos de la población morisca y eso, y sobre todo el tema de impuestos y ese tipo de cosas, y al final, pues, es lo que genera el conflicto. Tú decías, es una guerra civil, sí, pero bueno, también ocurre que a Benumella lo que trata es de conseguir tener en cuenta que estamos hablando de la época en que Felipe II se disputa el mar Mediterráneo con los otomanos, es decir, con el Imperio Turco, y están continuamente, pues, teniendo que controlar la zona del Mediterráneo de la parte de Italia hacia la parte de Turquía. Y entonces lo que ocurre es que Abel Omeya, como es conocedor de eso, lo que hace es que manda unos emisarios para pedir ayuda. Creo que, no sé si fue directamente un hermano suyo el que fue a Turquía directamente o hacia la zona de Argel, porque Argel dependía del Imperio Otomano y el propio rey de Argel es el que le proporciona luego una fuerza de unos 500 soldados, genízaros en su mayoría, que son los que acompañaban precisamente a Benumella cuando hace el ataque el 2 de junio de 1569 al Marqués de los Vélez en Berja, aparte de todos los que habían ido reclutando, Monfíes, que os decía antes que eran
eran como saltadores de caminos, gente que no se habían querido convertir, o habían tenido algún problema con la justicia, le tiraban a la sierra y se dedicaban a vivir como podían, ¿no? Domingo, se puede decir que, según me cuentan, en fin, supongo que tendrás más información que yo, que la fiesta que actualmente se hace en Fondón, la fiesta de los marranos, viene un poco a consecuencia de cuando esta expulsión de los moriscos, aquellos para que en un momento dado tenían dudas de si eran estaban en el Islam o estaban en el cristianismo, era decir, yo como marrano en público para que vean que no soy de Islam, ¿no? Bueno, había algunos que comían marrano que, aunque lo hicieran luego, no lo sé, puede ser que sea así, o sea, anécdotas de estas hay muchas. Lo que está, bueno, no, eso yo no sé si está documentado o no está documentado, yo no lo he leído, sí que lo he oído, pero no lo he leído por parte de ningún artículo de historiador. Lo que sí está claro es que Fondón fue un punto estratégico, y por eso Fondón y Padoles, en lo que fue la primera firma de paz, porque aunque se firmaron luego siguió la guerra, pero ten en cuenta que en Fondón se establecieron los comandantes de Abenabú, que eran los que iban a negociar las paces, en este caso con don Juan de Austria, que fue, digamos, el que se hizo cargo al final de controlar sobre todo los tercios que llegaron de Italia, que plantó su campo en Padules, y ahí estuvieron unos días pues negociando hasta que se firmaron también las paces. O sea, lo de los marranos puede ser porque tiene mucho sentido, ¿no? Pero yo no lo he constatado, por lo menos lo que yo he leído, que ha sido bastante, pero tampoco he leído todo lo que se ha escrito sobre el tema, ¿no? Eso quizás Valeriano no lo podría confirmar, se lo voy a preguntar cuando lo vea. Domingo, historia que se va a ver en esa proyección que se va a hacer a las 7:30 allí en Berja, la proyección de ese documental. Justo después, 2 horas después, se va a hacer la recreación, ¿no?, de esa entrada de las tropas de don Luis Fajardo en Berja. Efectivamente, que nosotros lo que tratamos desde el Centro Ibergitano es poner en valor el hecho de uno de los eventos que ocurrió durante la guerra, que fue la batalla de Berja, como dije, una batalla urbana con cierto ese de yihad, y entonces ahí lo que pretendíamos era pues hacer algo que digamos pusiera en valor este hecho. Se nos ocurrió 2 cosas. La primera es hacer un museo urbano con un recorrido en el que estén las figuras de don Luis Fajardo de la Cueva, el Marqués de los Vélez, el comandante de las tropas moriscas, que es don Hernando de Valo, conocido como Abel Humella, y luego también hacer una pequeña escultura en la que se refleje el transcurrir de la batalla en relieve, ¿no? O sea, un poco como era la ciudad y por dónde se movieron las tropas. Eso lo que ha dado pie es que se va a inaugurar este sábado la primera de las 3 esculturas del asedio, de la Luis Fajardo, que se va a colocar donde él tuvo su campo, en la Plaza de la Constitución, que era un zoco, como os decía, y lo que vamos a hacer queríamos hacer algo bastante más grande, porque obviamente esto da para mucho, pero claro, la situación no nos ha permitido, más allá de hacer un pequeño acto de recreación de cómo don Luis entró viniendo desde Darías, que primero atacaron Darías, bueno, no lo atacaron porque no encontraron resistencia, cómo entró ya con sus tropas, que básicamente eran casi todas milicias contragiles de la zona de Murcia, ¿vale? De hecho iban a venir las milicias contragiles de allí, que eran con 30-40 arcabuceros y milicianos, pero hemos tenido que suspender, ya lo tenemos todo preparado, los alojamientos, comidas, todo, pero en fin, como la cosa parece que está yendo a peor, hemos tenido que suspender que venga esta gente, con lo cual lo que vamos a hacer es un pequeño acto con 4 o 5 personas de aquí de Berja, que nos vamos a vestir con las vestimentas típicas de la época para hacer la recreación. O sea, don Luis montado a caballo con su armadura, un abanderado con la bandera de Borgoña, que era la bandera de Felipe II, una especie de sargento de las milicias y un tamboril que irá marcando un poco el ritmo. Eso será a las 9:30 de la noche, con la idea de que una vez termine y llegue esta comitiva a la Plaza de la Constitución, pues se proceda a la inauguración de la estatua de Luis Fajardo de la Cueva, que por cierto, tengo que decir que lo ha hecho uno de los mejores artistas de España del realismo, que es Andrés García Ibáñez, que como sabréis tiene su museo en Olula, y que va a ser el heredero sin duda de Antonio López, que es pues la figura preeminente del realismo español.
Hecho importante, sobre todo esos hechos, ¿no?, que marcaron tanto la historia de la cultura común del pueblo almeriense y que hoy se hace preciso recordar conflictos pasados para construir la paz y la convivencia entre culturas y regiones. Efectivamente, por eso vamos a hacer una escultura de Don Luis, vamos a hacer una escultura de Don Hernando, y a mí me gusta llamarle Don Hernando, o sea, para que no haya confusión. Aquí no se trata de reivindicar ninguna historia de nadie sobre nadie. Es básicamente dar a conocer unos hechos históricos que están ahí y que nadie los puede evitar, contarlo lo más, con una perspectiva lo más equitativa y sincera, y que no cargue las tintas contra nadie, porque estamos hablando de una época compleja, difícil, y luego pues que sirva primero para que la gente de la Alpujarra almeriense conozca su cultura, porque mucha gente ni siquiera ha oído hablar de estos personajes, ni mucho menos de que hubiera habido una batalla tan importante aquí en Berja. Y segundo, porque junto con otras iniciativas como la que se está haciendo en Padula, que yo tengo una sana envidia por lo que se está haciendo allí, porque es una cosa que hubiéramos querido hacer hace unos cuantos años allí en Berja, es también porque eso puede generar una sinergia para el turismo en la Alpujarra almeriense, que si ponemos, por ejemplo, el caso de Grol, que es una ciudad holandesa de 6.000 habitantes, en el que se junta, de 10.000 habitantes, perdón, en el que se juntan 6.000 recreadores que vienen de toda España, 500 de toda Europa, 500 de ellos tercios españoles, o sea, gente que recrea personajes de los tercios, y que reúne a 80.000 personas durante 3 días en un pueblo de 10.000 habitantes. Yo digo, ¿por qué la Alpujarra no puede convertirse con todos estos eventos que fueron importantes en aquella época, de la mano de Diputación posiblemente, o de la Junta de Andalucía, con la voluntad de los propios ayuntamientos, en algo que además de la cultura genere genere un plus más sobre el tema de turismo y todo esto, y hacer una especie de circuito pues que a lo largo de todo el año pueda convocar a gente en diferentes poblaciones de la Alpujarra para precisamente disfrutar y recrear estos actos que son muy 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 importantes para lo que hoy conocemos como España, porque quizás si las cosas hubieran ido de otra forma, hubieran entrado los otomanos por Adra o por cualquier otro sitio, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pues no hay excusa, no se pueden perder esa programación que hay preparada para este fin de semana. Y muchísimas gracias, Domingo López, director del Centro Virgitano de Estudios Históricos, por entrar con nosotros y por contarnos lo que se va a poder ver y celebrar, ¿no?, este fin de semana. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer estos actos. Y que va a ser un paso importante. Almería, un espacio donde destaca la convivencia entre culturas y regiones, una provincia que tiene que conocer su historia para proyectar un futuro de paz y convivencia. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.